Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué bendición poder volver a saludarles. Qué agradable es estar de nuevo con ustedes y compartir una vez más. Nos corresponde hoy una ocasión especial, nos ha tocado esta oportunidad para que meditemos en un asunto que he venido analizando desde hace tiempo, un tema que ha estado en mi corazón y que hoy precisamente la escritura me ha vuelto a conmover, bueno, esta semana me ha vuelto a conmover para poder traerles estos pensamientos que he querido compartir con ustedes, ya que hemos llegado a la oportunidad de estudiar la porción, la Parashá de Barim, la Parashá de Barim, que está en el libro de Deuteronomio, perdón, de Deuteronomio, eh, en hebreo es de Barim también, es la primera porción de este libro, por lo tanto, comparte el nombre con el libro. Es el último libro del Pentateuco o del Humash en hebreo, de la Torá de Moisés. Y dice así, iniciando la porción, iniciando el libro, Deuteronomio. Tengo algo con el libro de números, como que se me quedó, ¿no? De los libros de las parashot anteriores, del libro anterior que estuvimos estudiando. Pero dice Deuteronomio capítulo 1, versículo 1. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, del Jardín, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Dizahab. Bendito sea el Eterno, donador de su Torá. Amén, amén. Baruch Hashem. Quiero llamar fuertemente su atención hasta donde las palabras y el énfasis que pueda poner en ellas me lo permitan, acerca de un detalle que se halla en este texto que abre el Deuteronomio. Es un texto que abre el Deuteronomio, que abre un nuevo libro y tiene un hecho ahí que normalmente uno no analizaría, pero que es imposible no notar dado lo que le voy a decir. Se trata sobre el hecho de que consideremos las palabras de un hombre, por muy elevado que éste sea, por más que se trate de Moisés, pero lo que implica, las implicaciones del hecho de que consideremos las palabras de un hombre como palabras divinas. Más allá de lo que entendamos acerca de esto, pero lo cierto es que estamos ante la autoconfesión bíblica de palabras de un hombre que en su devenir llegan a ser consideradas como palabra divina. Es claro, aquí dice, aquí más claro no puede ser, todo es algo que lo nota cualquiera, ¿no? Estas son las palabras que habló Moisés. ¿Quién las habló? ¿Quién las habló? Moisés. Pero luego a esas palabras que habló Moisés, que las incluye en la Biblia, más allá de cualquiera puede decir, sí, es palabra de Dios, pero en ocasiones pues Moisés habló y pues Moisés fue el que las dijo y demás, pero es en general, por un lado u otro, de la manera que lo consideremos, que lo estimemos conveniente o lo que sea. Pero una cosa es clara, el texto aquí de la Torá dice claramente, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. Y constantemente hablaba Moisés. De hecho, en algunas ocasiones es fuerte lo que dice, porque Moisés les dice, acontecerá que si oyeres atentamente a las palabras que yo te ordeno hoy, lo dice Moisés. No, pero es que Dios le mandó a decir que si oye, no, en ocasiones Moisés decía las palabras que yo te mando hoy, te ordeno. Entonces, por eso les digo, más allá de lo que podamos considerar acerca de este tema, pero la Biblia está confesándose, la Biblia está siendo totalmente honesta. Ya vamos entrando a lo que vamos a ver más luego, es totalmente honesta en confesar que son las palabras de un hombre. Que estas palabras en su devenir lleguen a ser consideradas como palabra divina es otro asunto. Pero no es tan otro asunto, de hecho ese es mi asunto hoy. Es sobre lo que quiero que podamos hoy hablar, charlar un rato. Claro, esto está marcado fuertemente, o sea, el hecho de que estas palabras lleguen a ser consideradas luego como divinas, está marcado fuertemente por las palabras que el propio Moisés dice en el versículo 3, o sea, más adelante, saltes el 2, pase al versículo 3 del mismo Deuteronomio 1 y ya va a encontrarlo. Ahí en el versículo 3 de este mismo capítulo está la base por la cual luego estas palabras de Moisés llegan a considerarse divinas. No estas específicas que vamos a leer, sino en general el libro del Deuteronomio. Dice Deuteronomio 1:3. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel. De nuevo, ¿no? Moisés habló.
Pero ¿qué dice la Escritura? Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las palabras que el Eterno había mandado acerca de ellos. Entonces está claro por qué luego estas palabras luego terminan siendo consideradas divinas, porque lo que él hablaba eran palabras conforme a todo lo que el Eterno le mandaba a él. Conforme a todo lo que el Eterno le mandaba a él. O sea, estas palabras llegaron a ser consideradas divinas, y la Biblia en general es llegada a considerar el mensaje divino, la palabra divina, la palabra de Dios, como suele decírsele. Por eso, porque fueron traídas por hombres que se considera que hablaban conforme a las cosas que Dios les había mandado a ellos. Ahora, está claro en las Escrituras, Dios se revela y se comunica. Dios se reveló a Abraham, a Moisés, a Samuel y a muchas otras personas. Y la autenticidad para ellos, estamos en ellos, la autenticidad para ellos de esas revelaciones, de esa comunicación divina, es lo que le da autoridad a su mensaje. Por eso ellos aclaman luego que lo que dicen lo hacen en nombre de Dios. El profeta Amós, profeta por allá mucho más adelantado, reclama, manifiesta la autoridad de su mensaje diciendo, esto es Amós capítulo 3 versículo 7, él dice, porque no hará nada el Eterno, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. O sea, en todo caso, estamos ante la manifestación, la automanifestación de Dios, la autorrevelación de Dios a hombres. Veremos, bueno, tal vez no hoy, pero lo sabrán quienes hayan leído la Biblia, que también a mujeres, ¿no? A hombres y a mujeres que trajeron su revelación, más allá de que no tengamos de pronto un libro escrito por una mujer. Si bien Ruth y Esther son libros que se basan mayoritariamente en la vida de mujeres importantísimas, mujeres con revelación divina. También tenemos importantes mujeres como Deborah. Bueno, ahorita no viene el caso ponernos a defender eso. No estamos defendiendo la Biblia como un libro no feminista o por el estilo, ¿no? Por ahí no va para nada el tema. El tema con el que me quiero quedar es sobre la importancia que tiene el que consideremos palabras de hombre, no porque yo venga a decirlo hoy, vengo a desafiar la autoridad de la Biblia, sino el hecho de que consideremos palabras de hombres como palabras con autoridad divina. Este concepto de revelación se reitera con frecuencia, yo diría notable, a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Luego lo veremos también en el Nuevo, pero en el Antiguo Testamento es algo muy notorio, en el Tanaj, lo que se conoce en hebreo como el Tanaj. Rapidito, para los que todavía no se ubican, Tanaj es un acróstico o acrónimo, ¿no? De Torah, Nevi'im, Ketuvim. Las iniciales, Torah, T, Nevi'im, N, Ketuvim, K, eso en español. En hebreo vendría siendo, ¿qué? A ver, Tav, Nun y Jav, eso forman el acrónimo Tanaj. Pero bueno, allí se nota este concepto de la revelación divina. El asunto y la pregunta que quiero traerle para que meditemos a lo largo de lo que hemos venido hablando y lo que hablaremos es hasta dónde este punto sigue siendo así. Hasta dónde sigue siendo esta palabra revelada, esta autorrevelación divina a hombres y mujeres de antaño, sigue siendo palabra de Dios, palabra divina para el hombre. Pero lo voy a llevar todavía más profundo. ¿Hasta dónde para usted, para mí, para usted, para mí, para los que decimos creer y decir y supuestamente argumentar que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Hasta dónde de verdad es así? ¿Hasta qué punto, no en la teología o en la dogmática, sino en la práctica, seguimos creyendo en la Biblia como la principal y autoritativa fuente de revelación e inspiración divina? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto lo seguimos creyendo? Y uso creer a propósito. Uso creer a propósito. Saben que yo he hablado de que no se basa en creencias, pero hasta aquí sí uso a propósito creencias. O sea, ¿hasta cuándo esto hace parte de mi dogma de vida? No de mi dogma religioso, de mi dogma de vida, ¿no? ¿Hasta qué punto mi convicción interna sigue siendo que ese libro que yo digo, o sea, intelectualmente o mecánicamente digo que es palabra de Dios, hasta qué punto de manera práctica sigo creyendo, sigo asumiendo a la Biblia en general, digámoslo, dejémoslo así, la Biblia, las escrituras sagradas, como la principal y autoritativa fuente de revelación e inspiración divina? Ahora, no se trata, esto no es una enseñanza
a modo de clase, porque sería más bien clase para un seminario o una escuela teológica, ¿no? Para demostrar la veracidad de las escrituras, su inspiración, la base argumentativa para defender que en verdad es producto de la revelación divina. No se trata de eso. Y no se trata de eso fundamentalmente porque, en primer lugar, no es el enfoque de nuestro grupo de estudio, ¿no? Si bien no nos quedamos con detalles, siempre tratamos de traer y permitirnos el espacio para argumentos lógicos, razonamientos inteligentes acerca de la experiencia espiritual y de fe, ¿no? Conceptos teológicos y demás, pero el enfoque de nuestro estudio no es que esto sea un seminario que venga a reemplazar un seminario teológico o una escuela de teología, ¿no? Pero además no se trata de eso porque sobre eso ya hay muchas buenas obras, muchas y muy buenas obras que yo simplemente le puedo recomendar, ¿no? Porque de por sí el tema es extenso. Y bueno, para no saturarlo con extensa bibliografía acerca de esto solamente para rellenar el tiempo, permítame sugerirle apenas 2 obras al respecto. Digo, de la revelación e inspiración divina. Por ejemplo, una, está en mi biblioteca por acá, por aquí, Panorama del Antiguo Testamento. Es una obra muy, muy buena, escrita por unos teólogos, William Sanford Lazar, perdonen mi inglés si no los pronuncio bien, ustedes saben que yo no soy tan bueno en eso, creo que así se pronuncia, William Sanford Lazar, David Alan Hobart y Frederick William Bosch, así como el apellido del expresidente de Estados Unidos, ¿cómo era? George Bush, no sé, bueno, así. Que precisamente esta obra, Panorama del Antiguo Testamento, es una obra de teología y demás, tiene un apartado, tiene un capítulo dedicado a la revelación e inspiración de las Escrituras. Es muy, muy bueno, se la recomiendo. Otra obra, también hace parte de mi biblioteca. Yo procuro no recomendar algo que yo no haya leído. Esto me lo leí. Claro, estudiando teología, les digo que uno, quiera o no quiera, leerse esos pequeños libritos de 500, 600 páginas. Ya hoy, Baruch Hashem, ya lo hago por gusto, pero bueno. Pero otra obra muy buena es Evidencia que exige un veredicto, de Josh McDowell, un teólogo muy, muy bueno. Allí también él básicamente hace defensa de las escrituras frente a la hipótesis documentaria, la hipótesis de la crítica de las fuentes, de la crítica de las formas, etcétera, etcétera, ¿no? De distintas teorías de la teología liberal. Ya la obra es antigua, tiene sus años, yo creería por ahí cerca de unos 20 tal vez, si no me equivoco. Pero hay argumentos muy, muy buenos para defender o digamos exponer la revelación e inspiración divina. Y bueno, no puedo pasar sin citarle otra fuentecita. Le dije que 2, pero una fuentecita más que sirve mucho. Por aquí la debería tener. Martin Buber, la obra Moisés, el libro Moisés de Martin Buber. Es muy, muy bueno, sí, lo leí recientemente. Hace apenas muy poco, unas par de semanas que lo terminé. No, tal vez un mes. Pero en él toma Buber, a ver, él trata de hacer algo parecido. No es que trate de hacerlo parecido, ¿no? Porque vivió mucho antes, pero digamos, el enfoque es parecido al de McDowell en Evidencia que exige un veredicto, porque trata de tomar como solo se basa en Moisés y lo que es el Pentateuco, pero trata como de tomar las críticas de que Moisés es solo una leyenda y un mito hebreo y a partir de ahí se tejió un libro, pero él toma esa crítica. Acuérdense que él no era un rabino, ni un pastor, ni un predicador, ni un sacerdote, cura católico, nada de eso. Él era un psicólogo, filósofo, era antropólogo y no sé qué tantas cosas más, porque es un hombre muy preparado. Austriaco, él, ¿no? Martin Buber. Pero toma eso y muestra cómo detrás de la leyenda, porque asume, él parte a priori asumiendo, ok, es una leyenda. Vamos a ver cómo detrás de la leyenda siempre subyace la importancia del contenido teológico, espiritual, de la experiencia, digamos, religiosa detrás, que tiene un valor significativo para el hombre, incluso por detrás del mito o la leyenda que quieran adjudicarle. La obra es muy, muy buena y ahí termina de alguna manera también mostrando todo el tema de la revelación e inspiración divina fuera de prejuicios dogmáticos o religiosos. Muy, muy bueno. Yo dije que no, la enseñanza no se iba a basar en eso y bueno, ya llevo tal vez 3-4 minutos. Pero ya, ahí cierro esto para decirle, le puedo recomendar eso y ya está. El asunto, y le permito que vuelva conmigo acá, es, como había dicho, que no importa qué tanto podamos defender o no estas realidades, ¿no? Las realidades de que la Biblia es el libro de Dios, la revelación de Dios. Sí, lo escribieron hombres, pero inspirados por Dios y demás.
el punto no es que tanto podamos demostrarlo. Vamos a un seminario teológico, descargamos unos videos de YouTube, hoy día todo está ahí, vamos a Wikipedia, vamos a 3 artículos y quedamos como los grandes apologetas, ¿no? Pero eso no es lo importante. El asunto es qué tanto aplicamos toda esa información teológica, histórica, apologética a nosotros mismos. ¿Qué tanto aprovechamiento personal podemos tomar de ahí? ¿Qué tanto aprovechamiento personal podemos sacar de esa realidad? Del hecho de que la Biblia es un libro inspirado y revelado por Dios. Lo digo en un sentido. Y sé que son muchos los factores, ¿no? No puedo reducirlo a unos cuantos porque es una amalgama de cosas. Pero con la creciente decepción en lo religioso, lo decepcionantes que a veces terminan siendo los líderes religiosos, la poca profundización en lo que es llamado asuntos de la fe, etcétera, la gente ha ido permitiendo a veces, sin darse cuenta, que pierda, que le saquen, que le socaven su comunión con las Escrituras. Y como lo digo, sé que son muchos los factores. Lo que mencioné son apenas unos cuantos, ¿no? Apenas unos cuantos. Pero es así, ¿no? Hay decepción de la gente por el mundo religioso, porque ha habido mucho engaño. Los líderes han sido descubiertos en engaños. Y no me estoy refiriendo únicamente a lo moral, vamos a hablar abiertamente de lo sexual, que porque ha habido escándalo. Hay muchas cosas, deshonestidad, no únicamente en lo relativo con el dinero, porque creen que solamente se es deshonesto si un líder religioso se aprovecha de los feligreses o de las cuentas y demás. Deshonestidad académica, deshonestidad ideológica, de principios, etcétera, etcétera. Y todo eso hace que el creyente de a pie, junto con el respeto que le pierden a la autoridad religiosa, al líder religioso y demás, pierden el respeto por los demás asuntos relacionados con eso. Ni hablar de la poca profundización de lo que llaman asuntos de la fe. Las predicaciones carecen de sustento y de contenido bíblico, teológico, profundo. Se dedican a transmitir lo que quieren transmitir a pesar de la Biblia. Y para quienes quieren usar la Biblia, simplemente se limitan a citar y citar versículos, creyendo que una predicación es bíblica en cuanto más versículos bíblicos citen. Pero más versículos bíblicos citan para un punto de siempre ahí alrededor de lo mismo, pero poca profundización que hace que la gente diga, le pierde el amor, de paso la fe y por último, lo más grave, la comunión con las Escrituras. Y entonces terminamos con una generación de gente supuestamente creyente, espirituales, de la modernidad y la posmodernidad, que se alimenta espiritualmente de pequeños clips motivacionales de las redes sociales. A veces son extractos de prédicas, otras veces son reflexiones motivantes y así sucesivamente. La gente se alimenta de todo tipo de clips cortos que juntan todo tipo de espiritualidades y filosofías, lo cual en un sentido, empezando, digamos, no me parece del todo descabellado. Ahora lo explico, ahora en el devenir de la enseñanza, ¿no? Pero he visto que eso pasa. La gente hoy se alimenta de, la predicación, no tuve tiempo de ir a escuchar o de estudiar la Biblia o de conectarme a una enseñanza completa o lo que fuere. Entonces, aquí un clip, el pastor, el líder, el rabino, el maestro, la guía, el sacerdote, lo que fuere, seleccionaron clips de las prédicas, ¿no? 2-3 minutos. Y como está relacionado con el placer que produce aquello que ya han hablado los psicólogos, ¿no? Yo no vengo aquí a dármelas de lo que no sé, pero de la dopamina que hay en las redes sociales con el eso de ver contenidos cortos y pasas de un contenido a otro, entonces ves 2-3 cositas espirituales, clips pequeños, ya sentiste el placer de que, y eso te hace creer la espiritualidad, ¿no? Te alimentaste espiritualmente. Y marchas, ¿no? Marchas, vas y, qué bueno, ya me alimenté. Y estás en el placer ahí de deslizar por las redes sociales, luego ves un video chistoso y demás, hasta le encuentras alguna relación y te vendes la falacia, la fantasía de que te estás alimentando ya espiritualmente. Y de eso se alimenta la gente. He visto incluso cómo gente que asistía a algún tipo de congregación y leían o estudiaban la Biblia a diario o casi a diario, ahora guían su vida por las letras de las canciones de artistas con cierta profundidad y reflexión. No importa si son gospel, ¿no? Si es música congregacional, religiosa, lo que fuere, o no. He visto gente que asistía a congregaciones y ahora encontraron un artista de pronto secular, pero es profundo, tiene letras con cierta profundidad, con temas
digamos, vitales relacionados con la vida, con temas esenciales, y encuentra profundidad. Y ahora ya no hay estudio de la Biblia, ya no hay profundización, enseñanza y demás, sino que rigen sus vidas por esto. Conozco, sé de una persona que era creyente, espiritual, leía, estudiaba. De repente le decepcionó mucho el tema de la religión. ¿A quién no? A todos nos tiene decepcionado la religión. A todos. El asunto es cómo reemplazamos lo que la religión ha venido haciendo. ¿Cómo reemplazamos eso con verdadera espiritualidad sin el intento perder lo bueno, ¿no? Entonces, pero le digo, conozco una persona que hacía esto y bueno, luego por la decepción y demás, encontró profundidad en las letras de las canciones de Gustavo Cerati, el vocalista de Soda Stereo, que a mí me gusta. Oh, ¿le gusta? Sí, me gusta, ya eso no es secreto. Esta semana por ahí les compartí algunos, cierta letra, porque compartí un audio, una reflexión acerca de la vida y basado en las escrituras. Luego, una red social me sugirió un extracto, una canción, me puse a prestarle atención, increíble, era una canción de Gustavo Cerati, cómo iba lo que él decía por esa línea. Y la canción es muy agradable de escuchar, entonces la compartí con algunos amigos y les explicaba, a mí me agrada esto, y está fenomenal, bárbaro, y si lo comparto, lo comparto. Pero cómo hay personas que han llegado ahora, se alimentan de esto, ¿no? Su alimento espiritual a diario es una canción de Cerati, que son muy profundas, algunas son muy bonitas, hay otras que también, bueno, pero como todos los artistas, ¿no? Bueno, hay artistas de artistas, pero hay gente que empieza a regir su vida por eso, o por la guía de red social, y empieza a hacer una amalgama de espiritualidad y se permiten volar muy, muy lejos en sus mentes y creen, van formando una nueva espiritualidad unida a distintas filosofías que, como le digo, en un principio me parece del todo descabellado y todavía no lo he explicado, ahora lo vamos a explicar, pero ojo con lo que estamos haciendo. Permítame ver algo. Por cierto, mi punto hoy es, el título del mensaje de hecho, es Dios también te puede hablar con la Biblia. Claro, la frase es del todo sarcástica, lo reconozco. Esa era mi intención. Esa es mi intención. Dios también te puede hablar con la Biblia. Porque, permítame decirle una cosa, yo sé y entiendo, por eso le decía ahorita, que me parece en un sentido positivo que la gente tome aquí, allá y traten de levantar una espiritualidad verdadera y que ahora gente esté promoviendo la espiritualidad en redes sociales me parece fenomenal. Pero, ojo, ¿cuál es la base de eso? Vamos a ver cuál es la base de eso. Dios también te puede hablar con la Biblia. Lo que quiero decir es que está muy bien cuando podemos percibir que Dios, la vida o el universo nos habla a través de cada cosa. Pienso que es uno de los desafíos que cada persona espiritual debe asumir hoy día. ¿Cuál? El de percibir cómo cada detalle de la realidad, por pequeño que éste sea, e incluso la vida misma, es simplemente un mensaje. Cualquier detalle que tomemos en la Biblia, en la vida, este teclado, el avecita que vino ahorita y se posó aquí en la ventana, el vecino que pasó por el frente, el árbol del parque, mi hijo, el amigo que hace tiempo no veo, la situación que me pasa, ¿no? El desconocido que se me atraviesa en el camino a pedirme ayuda, qué sé yo, cualquier cosa. Tenemos que ver toda realidad como el mensaje de Dios, como Dios tratándose de comunicar conmigo, como Dios intentando comunicarse conmigo. Así tenemos que aprender a ver la vida. Es un desafío, como le digo. Sustento bíblico para eso hay, que Dios se revela por medio de las cosas visibles y demás. No quiero hoy saturarlo de versículos. De hecho, ¿cuánto hemos leído? 1 o 2 versículos tal vez. Porque hoy quiero que sea así. ¿Por qué? Porque quiero sustentar, quiero demostrarle o quiero hablarle acerca de que Dios también te puede hablar con la Biblia. Y no lo voy a hacer llenándolo de versículos, sería razonamiento circular. Entonces, pero le quiero decir una cosa. Eso es un desafío para los creyentes. Poder ver nuestra realidad, cada cosa, la vida misma, como simplemente un mensaje, el mensaje divino para mí. Cada cosa es un mensaje. La realidad entera es un mensaje, el mensaje divino. Y esto es fenomenal. Pero ojo, hay que ver hasta dónde captamos los mensajes divinos en toda la realidad y hasta dónde simplemente estamos dejando que nuestra mente vuele y fantasee un poco, que fantasee todo tipo de cosas. Ahora bien, hay algo aún más delicado, que es el que no nuestra mente se eleve y capte los mensajes divinos,
sino que vuele y fantasee. Pero hay algo más delicado que esa fantasía. ¿Hasta dónde son nuestras propias fantasías y hasta dónde estamos comprando las fantasías de otro? Porque cuando nuestro alimento espiritual es el clip de allí, de TikTok, de Instagram, de esta espiritualidad, mira, se mezcla con esta otra y con esta otra, y chévere, el mensaje es bueno. Pero ¿hasta dónde es que yo me permito a través de eso volar mi mente, elevarme espiritualmente o solo fantasear? ¿Y hasta dónde es que ni siquiera yo estoy fantaseando, sino que estoy comprando, metiéndome en las fantasías de otro a través de ese contenido? ¿Hasta dónde? Un otro que crea esta fantasía, organizaciones, personas, grupos de espiritualidad de un tipo y otro, o lo que fuere, que corren sus propios riesgos y que están en su propio juego desarrollando sus propias vidas a través de lo que ellos transmiten, de lo que están viviendo. ¿Qué transmiten? Lo que están viviendo y les parece fenomenal. Y es fenomenal. Todos tenemos derecho a expresar nuestra espiritualidad como nos sentimos mejor. Pero cuidado, ellos están corriendo su propio riesgo. Y cuando compramos todos esos intentos de tesis, porque nunca te presentan todos estos clips, ¿para qué da? Si muchas veces yo reconozco con esta enseñanza de 1 hora o lo que tratamos de hacer, bueno, entre semana también estudiamos y ya hace parte del grupo, pues es un poco más fácil que haya cierta profundidad. Pero con todo y eso yo reconozco que ni siquiera un mensaje de estos llega a ser una tesis completa acerca de temas bíblicos. ¿Cuánto más o cuánto menos en este caso a través de estos clips, 5 minutos, 10 minutos? Yo sé que estamos en una generación que la mente es dispersa, que la atención es difícil de capturar, que tenemos que llegarle de alguna manera y con estos audios capturamos su atención en 5 minutos, le decimos lo que es necesario y ya. Pero ojo, cuidado, porque cuando compramos estos intentos de tesis, fácil caemos en los riesgos de otros y luego nos toca responder ante nosotros mismos. No hay que responder ante nadie más. Nosotros espiritual, yo respondo conmigo y con lo divino, ¿no? Tenemos que responder ante nosotros mismos por consecuencias que eran para otros. ¿Por qué sus consecuencias? Porque él decidió caminar ese camino. Pero que nosotros también tenemos ahora que pagar sus propios riesgos, pagar sus propias consecuencias por subirnos al autobús ajeno, al camión ajeno, al auto ajeno. Ahora, he dicho, ojo, es para ponerse alerta, no para descartar a priori cualquiera de estas cosas. O sea, yo no estoy diciendo ahora, no veamos videos motivantes, de espiritualidad, que tratan de ir más profundo. Fenomenal, yo también lo hago, yo también lo veo. Digo, es para ponerse alerta, no para descartar. Porque sé que alguien me puede decir, ¿no? Pero bueno, vamos a ponernos medianamente claros, porque al fin de cuentas, usted está hablando. Está predicando, si se quiere, ¿no? Está transmitiendo un mensaje. Nos está transmitiendo sus propias impresiones a partir de sus propias lecturas bíblicas y espera que nosotros las asumamos o cuando menos las estimemos. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Y soy perfectamente consciente de esto. Lo soy. Esa es mi intención, de hecho. Esa es mi intención. Mostrarle que ni siquiera los predicadores, más o menos conservadores, nos salvamos de esto. O sea, yo lo estoy exponiendo y sé que al exponerlo se viene contra mí. Es lo que intento. Al maestro de Yeshua le dijeron, médico, cúrate a ti mismo. No tiene ningún sentido que yo le exponga algo, le transmita algo y no esté dispuesto a asumirlo, lo que eso implique, ¿no? Entonces, soy perfectamente consciente de eso y además, esa era mi intención, ¿no? Mostrarle que ni siquiera los predicadores, más o menos conservadores, nos salvamos de esto. Cada uno, escuche, de los que hablamos a otros, tratando de guiar a algún grupo de personas, queriendo explicar las escrituras desde nuestra propia perspectiva, transmitir impresiones y entendimiento de los asuntos bíblicos y espirituales, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros hacemos lo que podemos, escuche, lo que podemos. Y lo hacemos a partir de lo que entendemos, estudiamos y nos alimentamos. Bueno, cuando se hace. En serio, cuando se hace. Sé lo que estoy diciendo, porque muchas veces no se hace. No se estudia, no se consulta, no se revisa, no se profundiza, no se prepara. Toman 2, 3 textos, se busca más o menos algo que hable de lo mismo, se prepara un mensaje medio improvisado y se transmite, ¿no? Pero bueno, digamos que en general, cada uno de los que hablamos a otros, tratando de guiar a algunas personas,
queriendo explicar las escrituras desde nuestra perspectiva, transmitiendo impresiones, entendimiento de asuntos bíblicos y demás. Hacemos lo que podemos y lo hacemos a partir de lo que entendemos y estudiamos y nos alimentamos. Lo hacemos a partir de ahí. Y les decía que cuando lo hacemos, porque permítame aquí un paréntesis para comentar lo jocoso del asunto de los creadores de contenido espiritual. Creadores de contenido espiritual. Empezando por ahí, ¿no? Creador de contenido. ¿Qué contenido? Contenido bíblico o contenido espiritual. Bueno, chistoso. ¿Por qué le digo que es jocoso? Porque muchas veces es todo de lo que la gente se alimenta, ¿no? Y uno va a ver, porque me los he encontrado, y lo he encontrado de los más liberales, de los más conservadores, de los de una espiritualidad libre por ahí, y de una espiritualidad, digamos, cerrada, más dogmática, de todo tipo. Y uno va a ver, cuando ve sus videos, me ha dado mucha risa, porque saben a Wikipedia, están defendiendo, lo he visto de corte apologético, es más, es mucho de lo que hay y me fastidia un poco. Empiezan a pelear un creador de contenido con el otro y a, ¿cómo es que se llama? A referenciarse, a rotularse, no sé, hashtag, numeral, o a robar, es que es, a robar para que le llegue al otro, ¿no? Y a defenderse y a darle. Y los argumentos saben a Wikipedia, se les nota y crean su contenido. Me preguntaron tal cosa, claro, con mucho gusto te doy la respuesta. Claro que ay, se nota, va uno y busca en Wikipedia y ahí. O sea, para eso vas a Wikipedia, ¿no? Pero bueno, eso es otro asunto. O sea, igual vuelvo sobre el punto. Cada uno hacemos lo que podemos. Cada uno comparte de lo que está a sí mismo alimentándose. Damos a otro lo que tenemos por dentro, de lo que nos alimentamos, de lo que estamos nutriendo nuestro conocimiento, nuestra narrativa. Eso transmitimos. Y muchas veces, escuche, muchas veces con un sinfín de motivaciones. Esto ya sería otro asunto muy interesante de analizar. Pero bueno, se nos va a llevar lo que nos queda de tiempo y no es el punto. Pero sería un asunto muy interesante de analizar. Nos transmitimos de aquello de lo que nos alimentamos y con un sinfín de motivaciones. Hay muchas motivaciones. No vamos a hablar de eso, pero apenas diré que mientras la intención no sea simplemente el convencerte de que un cuerpo dogmático y doctrinal que he asumido para mí es lo mejor del mundo, no hay otra opción más bien, y que tú tienes que caminar por ahí para estar bien, bueno, mientras no sea esa la intención, pues vamos bien. Pero bueno, como les digo, hay un sinfín de motivación. Pero en todo caso, por ahí va el asunto. Por ahí va el asunto. Transmitimos aquello de lo que nos alimentamos y con muchas intenciones, con un sinfín de intenciones, de que usted entienda, de que amplíe su conocimiento, de que considere todas las alternativas, de que vea por aquí, por allá, que él le puede resultar más práctico en su expresión de fe, ya en su espiritualidad, en la comunión de su espiritualidad con otros correligionarios o coespirituales, no sé cómo se conjugue, compañeros de espiritualidad, de cómo eso lo puede aplicar a su vida con gente que no tiene su misma cosmovisión. Hay muchas intenciones. Permítame algo breve sobre mi preparación para poder luego compartir con ustedes. Básicamente, por lo menos en lo tocante a mí, mi preparación se nutre de personas con cosas diferentes, con distintas posiciones y orígenes acerca de las cuestiones bíblicas. ¿Por qué esta variedad? Podría haber muchas razones, pero por lo menos hasta donde yo lo he analizado, me he analizado a mí mismo, lo hago para no creerme la idea de que mi visión sea propia, comprada o infundida, que siempre hay influencias de adentro y de afuera y de muchas cosas, ¿no? El contexto en el que crecimos, la tradición en la que nos criaron nuestros padres, la que fuimos adoptando, la de los profesores, la influencia de los líderes religiosos, los que seguimos y los que no, todo eso va influenciando nuestra vida y vamos creando una propia visión. Entonces, ¿por qué mis consultas tienden a ser variadas? Para crearme una visión un tanto más amplia y no llegar a creerme de que mi visión, como le digo, propia, comprada o infundada, o infundida más bien, infundida, pero en todo caso mi pobre y escasa visión, que llegar a creerme que es lo único que hay. Trato de hacerlo por eso. Y en mi ejercicio, por ejemplo, voy a abrir un poco mi corazón, en mi ejercicio trato de nutrirme de personas con distintas posiciones y origen acerca de las cuestiones bíblicas. Por ejemplo, me tocó estudiar teología y la teología la estudié en un seminario, digamos, en una escuela teológica de corte protestante, no sé, evangélico tal vez, aunque lo llaman multiconfesional, pero normalmente hay una inclinación. Los teólogos que nos hacían leer mayoritariamente eran protestantes. Pero claro, estamos en un país
en una sociedad occidental con una influencia judío-cristiana. Y la parte de cristiana es mayoritariamente católica. La parte de judío, eso de judío-cristiana, la parte judía es minúscula. En las escuelas nos enseñan religión y nunca nos citan la experiencia hebrea. Ahorita están empezando a cambiar las cosas. La última clase de religión de mi hijo, la profesora preguntó, bueno, ¿aquí todos son católicos? No. Entonces unos cuantos cristianos evangélicos. No, yo no, profe. ¿Hay alguien más? Me imagino que no. Y de pronto mi hijo Daniel, no, profe, yo no. ¿Tú qué practicas, hijo? ¿En tu familia qué hace? No, nosotros estudiamos la cosmovisión hebrea, ¿no? El punto de vista del judaísmo acerca de la Biblia y la espiritualidad. Ah, qué interesante. ¿Qué nos puedes hablar de eso? ¿Qué hacen ustedes? No, nosotros celebramos la fiesta bíblica. Bueno, ¿qué te parece si para la próxima clase nos expones? Mi niño tiene 8 años. Nos expones las fiestas que celebran en el judaísmo. Ya, eso fue todo un reto para él. Se armó su cartelera. Estaba muy contentos. Uno de los días que lo he visto más feliz. Pero lo cierto es que es poca la influencia, ¿no? En general, acerca de esto. Entonces, he querido como profundizar en eso. Y como le digo, tengo esa formación teológica. Entonces, usted ve aquí, esta parte de mi biblioteca. Esto es teología occidental, cristiana y demás. Alguno más liberal, más conservador. Pero, en ahora sí. Aquí tengo esta parte de la biblioteca que es un poco más judía, mezclado con otras cositas. También de pronto, teología abierta en general, no confesional, vamos a decir. Pero le comento eso. Por ejemplo, estudio con un rabino judío de verdad, nacido judío, criado, porque hay una colonia judía muy fuerte en Argentina, ¿no? Pero desde muy chico se fue a Jerusalén y siempre ha vivido allá toda su vida. Que explique las cosas de manera profunda. Por cierto, además es cabalista. Entonces, cabalista, para quien no tiene idea, es aquellos que estudian la escritura desde el punto de vista más profundo de la Torá, digamos desde el secreto, desde la parte oculta de la Torá, desde el Sod, de la parte donde se le interpreta la escritura muchas veces como una gran parábola y se encuentran alegorías espirituales en cada narrativa, de pronto histórica y literal de la Torá, para transmitir impresiones espirituales para la vida de las personas. Lo estudio. Tal vez en mi biblioteca tengo el último que estoy leyendo, Meister Eckhart, un teólogo alemán, teólogo y místico alemán. Oh, místico. Cálmese, no se preocupe, no juzgue a priori. Despojemos por un momento la palabra místico de su sentido relacionado. Se lo relaciona mucho con cosas ocultas, con ocultismo, algunos hasta con brujería. Místico, busque la definición, el diccionario, la Wikipedia, qué sé yo, le va a dar algo así más o menos como, ¿cómo es que es? El sentido clásico del místico básicamente es la persona que intenta o cree haber alcanzado o intenta alcanzar el apego de su alma con la divinidad. Eso es el místico. ¿Y por qué lo leo? Primero, porque me agrada que saquemos la teología, los conceptos y los dogmas de simplemente querer tener la razón y lo llevemos a la práctica y busquemos que nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser interior, usted luego llámele como haya aprendido en su tradición, se conecte con él, con eso, con lo divino, con lo trascendente, con el cielo. Y no que lo dejemos en dogmas y sí, mire, tengo la razón y vea cómo sé teología y eso qué representa para mí, ni idea, porque a la mediana dificultad me quiero morir de lástima, de lamento, de depresión, de enojo, de ira, de ansiedad, de 10,000 cosas. Entonces, por eso me agrada la profundidad de estas personas que son consideradas a sí mismas místicas, porque transmiten de que ellos eso que predican lo han experimentado, lo han sentido, su alma ha tenido el apego con lo divino. Ahora, el místico, es católico. Claro, leo otros místicos también desde el judaísmo y también hay místicos desde el cristianismo protestante, sí. Hace poco leí una obra de Rudolf Otto, un teólogo alemán, luterano. Si bien él no profundiza en la mística, pero él reclama la atención que debemos poner sobre la conexión, digamos, la experiencia mística, vuelvo y digo, de apego con lo divino. Él lo hace en su obra Lo Santo, pero en Lo Santo, donde intenta demostrar primero teológicamente, por supuesto, lo hace desde la teología, y que lo santo es mucho más que lo ético o lo moral, sino que es aquello que es propio de lo divino. Él muestra, y ahí tenemos que prestarle, dice, casi textualmente, no traje esa cita, pero casi textualmente dice, ahí tenemos que prestarle mucha atención también al místico, porque el místico muchas veces sabe por su experiencia de apego o por su aspiración a apegarse, está más cerca de esa santidad, no de la santidad de dogmas, de esto se hace, esto no se hace, sino de la experiencia de estar en contacto con lo divino. De alguna manera, también la experiencia extática, ¿no? De éxtasis, la experiencia del placer
del encuentro personal, devocional, místico, hay que volver a usar porque no hay muchos sinónimos, con Dios. Bueno, y le digo, leo eso, ¿no? Y tengo teólogos ahí tradicionales, les cité ahorita a Josh McDowell, a William Sanford Leeson, ¿no? ¿A quién más podemos citar? Pero lo que le quiero decir es que estudio con este tipo de personas y de eso me nutro. Hago parte, hacemos parte, esto lo sabemos, como grupo, de un grupo CUM, Comunidades Unidas. Y ahí estudiamos gente que compartimos nuestra cosmovisión aquí occidental de las escrituras, que como decimos es la herencia, la tradición judío-cristiana, de la base judía de las escrituras para transmitir las impresiones a partir de la figura de Jesús de Nazaret, de Yeshua de Nazaret, ya profundizando. Eso ha devenido en los tiempos en que estamos ahora, nuestros tiempos contemporáneos, ha devenido en un fenómeno que llaman judío-mesianismo, ya no judío-cristianismo, sino judío-mesianismo, porque se hace más énfasis en que la figura del cristianismo nace del judaísmo, pero en todo caso a rescatar el valor, la profundidad de las raíces hebreas o judías de las escrituras. Bueno, hasta aquí mi visión particular, ¿no? O digamos, no, más bien mi formación. Bueno, de todo eso me formo, ¿no? De todo eso me alimento para transmitirle a usted un pequeño, corto mensaje, una reflexión corta y demás. Pero mi punto es, después de haber dicho todo esto, que es muy difícil medir, y aquí va mi punto, aquí voy a irlo aterrizando hacia lo que quiero compartirle, hacia mi llamado de también Dios te puede hablar con la Biblia. Es muy difícil medir cuánto de esto, de lo que yo estudio, de lo que leo, del teólogo que me agrada, de otros que no me agradan. Ahí en mi biblioteca hay un libro de un tipo que yo lo compré porque es judío, supuestamente. Sí, nació como judío. La obra es, el título aparte es llamativo, no sé si la veo por ahí. La guerra de los dioses, porque no la vi así de pasón, no sé si lo tengo prestado. Si alguien se lo presté, por favor, me lo trae. Pintaba muy bien la obra. Uy, prometía. Y no, eso no. Fue un desfaz, ¿no? Y me la recomendó un amigo. Cuando escuches esto, en fin. Total, como le digo, muchas de esas cosas las tomamos, las abandonamos, las compartimos, las transmitimos, etcétera, etcétera. Cuestión que es muy difícil medir cuánto de esto que tomamos, que rechazamos, que descartamos, y luego lo que queda para compartir, es muy difícil medir cuánto de esto se puede convertir en vida personal para usted que escucha, y además que yo sé, no me hago la ilusión de que solo me escucha a mí, quién soy, ¿no? Usted escucha mucho, usted tiene sus propios libros que lee, si lee, lo animo a que lo haga, tiene sus propios otros predicadores a los que escucha, de pronto pastores, rabinos, maestros, morim, una morá, ¿no? Alguna maestra hebrea también que haya. De pronto haya pocos que escuchen también a sacerdotes católicos, motivadores de otras confesiones, líderes que ahora se declaran así a confesionarios o a confesionales, no tienen una confesión religiosa, si bien están llenos de dogmatismo, que es difícil liberarse de la religión, sé que es difícil, pero le digo, es muy difícil que yo pueda medir cuánto de todo lo que comparto, sabiendo que usted además de eso le agrega sus experiencias personales, lo que aprende. Es muy difícil medir cuánto de eso se convierte en vida para usted, en vida personal. Y este ejercicio de poder medir cuánto realmente es aprehensible, cuánto de eso es practicable, asumible para usted de vida personal, esto lo marca el ejercicio que usted haga por sí mismo con las escrituras de manera personal. De eso depende. Absolutamente de eso depende. Y es algo sobre lo que yo quiero animarlo hoy a que medite por un momento. Piensa en esto por un momento. Hagámoslo juntos. Todo esto, cuánto aprovechamiento saquemos de eso, depende de nuestro ejercicio con las escrituras de manera personal. Ahora, en este punto soy consciente de que no lo puedo llenar de versículos. No puedo simplemente venir y traerle 10, 20, 30 versículos, que los hay. Pero soy consciente de que para llevarlo a este punto de que todo eso se nutre, lo que escuche de mí, lo que escuche de otros, sus estudios personales, los libros que lea, la influencia de afuera, la influencia de adentro, de su grupo de espiritualidad, si es que tiene un grupo en el que comparte, de su grupo virtual de estudios, si es que lo tiene y demás. Sé que demostrarle
que el aprovechamiento que haga de eso va a depender de cuánto usted mismo haga el ejercicio con la propia Biblia, con las propias escrituras. No puedo llevarlo a que usted acepte ese argumento llenándolo de versículos bíblicos. Únicamente por una sencilla razón. Porque esos versículos, ¿de dónde vienen? De la propia Biblia. Entonces estaría cayendo en un error lógico, ¿ya? En un desacierto lógico, que es el razonamiento circular. Yo no lo puedo usted venir a decir que, bueno, todo depende de que usted tenga comunión con las escrituras. ¿Por qué? Porque está escrito en la Biblia tal y tal. No hay lógica. Entonces, pero permítame ir concluyendo dándole únicamente dos razones para esto. Una, se desprende de la Biblia, pero no se va a basar en citar versículos, ¿no? Se desprende de ahí, pero tiene un sentido y usted lo va a encontrar. Lógico, ¿no? Pero a manera de sustento escritural. Y por la inferencia práctica que podemos hacer de él. Y el otro también va a ser a partir del análisis que vamos a desarrollar a partir de esto. En primer lugar, ¿por qué pienso yo que todo va a depender del ejercicio que hagamos con la Biblia? Porque la Biblia es un libro de confianza. Insisto, no le voy a mostrar por qué la revelación y la inspiración divina, por qué podemos creer que la Biblia es un libro inspirado por Dios, que lo que está ahí es palabra humana, pero revelada directamente del cielo. Ya le recomendé unos libros para eso. Pero aparte de eso, más allá de eso, me encanta la espontaneidad, la sinceridad y la honestidad social y académica de la Biblia. Y eso para mí lo hace un libro digno de confianza. Es decir, para hacer un libro que quiere vender una religión, si lo fuera, les quedó bastante mal. O sea, si es un libro que quiere vender, mira, este es el mejor libro, este Dios que presenta aquí, este libro es lo que hay, no hay otra cosa, mira esta gente cómo es de superior, mira a los que practican esto cómo les va de bien. Oiga, si es así, es un libro bastante malo, les quedó malo, no vende. La Biblia está llena de historias de personajes imperfectos. Sin ir lejos, no vamos lejos. La figura del propio Moisés, con el que empezamos, ¿no? Que dice, estas son palabras de Moisés, y que ahora las consideramos palabras divinas, es la figura de un personaje, que es el personaje además principal de nuestra enseñanza, un personaje débil, miedoso, apresurado. Tenía miedo, le huyó al faraón, sintió como una vocación interna, fue y terminó matando a un tipo, lo llamaron para una misión particular, tenía dudas. No se nos esconde ni siquiera que por allá en un ataque de molestia, de enojo, de celo, de ira santa, de lo que cualquiera pueda decir, pero lo cierto es que en una de esas terminó nuestro querido Moisés golpeando una roca que le impidió entrar a la tierra prometida. ¿Ah? No lo esconde la Biblia, no lo esconde. Pero vamos al pueblo de la Biblia, no al pueblo del origen de la Biblia. No se nos presenta como un pueblo que llevaba la contraria, contumaz, rebelde, no sé qué, de dura servicio y tal. Los errores de los personajes bíblicos se ponen de manifiesto. Y por eso me encanta. Me encanta por eso el libro, porque eso tiene que ver conmigo. Que me muestren a los seres bíblicos con aciertos y errores, con fortalezas y fallas, me hace saber que es un libro de hombres y para hombres. Eso me dice, ese soy yo. Yo me identifico con Moisés, con Abraham, con la debilidad de David, con la de Salomón, con la de ¿quién? A ver, con la de Jacob, con la de Isaac. Yo me identifico con esas debilidades. Es más, tal vez a veces me identifico con las debilidades hasta de Judas, ¿no? Que quisiera romper los principios. Me siento así. Y entonces ver que la Biblia no esconde esto me llena de muchísima confianza. Que me muestren seres bíblicos impolutos que nunca se equivocaron y toda esta cuestión, que nunca fueron débiles, que nunca sintieron temor, miedo, que no fallecieron en su fe. Me dice, muy chévere y todo, pero yo aquí, ¿qué me puede interesar si yo soy todo lo contrario a esto? Pero un libro que me muestra errores y aciertos, fortalezas y fallas, eso tiene más que ver conmigo. Porque a veces yo quiero volar de lo espiritual que me siento. Y a veces estoy muy terrenal por el piso. Yo, ustedes, todos, ¿no? Y a mí me encanta eso. Hechos 17:11 muestra un claro ejemplo de esto. Hay otros, pero este es un clarísimo ejemplo. Hechos 17:11, que hace parte de las escrituras apostólicas, ¿no? Nuevo Testamento, como se lo conoce.
Dice Hechos 17:11. Y estos eran más nobles, está hablando de los habitantes judíos de Berea. Estos, aquí doy contexto, eran judíos que se asistían a la sinagoga y eran de una región llamada Berea, bereanos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, los tesalonicenses, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Oiga, me encanta. No se deje impresionar por el hecho de que revisaban las escrituras para contrastarlas con el mensaje que estaban recibiendo. Porque, como le digo, esto ya sería razonamiento singular, ¿no? Se dan cuenta, hay que contrastar todo con las escrituras. Pero me encanta, déjese impresionar con el hecho de que lo cuenten, de que cuenten esto. Vuelvo al punto, porque esto no vende. O sea, ¿cómo es que Pablo está diciendo aquí, o el autor de la carta, de la epístola de los Hechos, que según dicen, este libro histórico más bien, fue escrito por Lucas el médico, era probablemente discípulo del rabino Shaul de Tarso, conocido como apóstol Pablo. Andaba con él y él se dedicó a copiar esto, muy probablemente el mismo autor del Evangelio de Lucas. Pero total, que ¿cómo lo cuenta? Porque al contarlo, sabe que se está exponiendo. Está mostrando a los futuros lectores de la carta, si era que planeaban que iba a llegar hasta casi 2000 años después, o así lo hubieran imaginado para 20, 30, 40 y 50 años, lo cierto es que está diciendo, bueno, hay que contrastarlo todo con las escrituras, porque yo también puedo fallar. O sea, me está mostrando que los personajes que aparecen en la Biblia, si bien estaban 100% convencidos de lo que decían y de que lo que decían era sugerido por Dios de alguna manera, el pueblo, la masa, tenía que ir a comprobarlo por sí mismo a partir de las escrituras que están llenas de otros personajes igual de honestos y que por lo tanto son confiables sus palabras. Esa sagrada honestidad a mí me llena de confianza. Esa sagrada honestidad a mí me llena de confianza para leer este sagrado libro. Yo puedo ir ahí y saber que ahí no me están vendiendo una religión, una tesis, un Dios, un grupo, una espiritualidad, porque me muestra abiertamente todo, con errores y con aciertos, con desaciertos, con fallas, con todo. Y en segundo lugar, me parece que la Biblia es la forma de yo sustentar todo lo que aprendo de mi mundo exterior, de mis experiencias personales, del clip de TikTok o de YouTube, de la enseñanza del uno, del otro, porque es la manera, la única, de convertir todo ese cúmulo de información, de convertirla en carne y sangre para mí. ¿Por qué uso carne y sangre? Que es lo que nos hace estar vivos, es lo que nos define. Es la única manera, la Biblia, de yo hacer todo eso en vívido, en sustento, en vida para mí. Permítame. Dios hizo a las personas para estar en comunión con Él. Eso lo entendemos porque desde el punto de vista bíblico, Dios hace al hombre e inmediatamente le dice, bueno, yo te hice, tal, fructifícate, multiplícate. Dios le revela su voluntad. Para mantener esa comunión de Dios con el hombre, muestra lo que es su voluntad a sus criaturas. Después de la caída del hombre, Dios le da a conocer su deseo e intención de restaurar la comunicación que se pierde al seguir dando a conocer su voluntad y su persona. Esto prácticamente podría resumir la intención bíblica, ¿no? ¿Cuál es la intención bíblica? La intención de la Biblia, mantener al hombre en comunión con Dios. ¿Por qué? Por simple, del hecho de que nos interesemos. Yo hoy estoy hablando de ente espiritual porque el mensaje es, Dios también te puede hablar con la Biblia, así que de plano estoy asumiendo que buscamos comunicarnos con Dios. El interés a priori del hombre, ese deseo intrínseco de comunicación con lo divino, es puesto ahí por lo divino. O sea, es hecho para que tenga comunión con Él. Y Dios muestra su voluntad para eso. Lo revela a través de la Biblia para eso, para que conozca su voluntad. Y de que si bien se perdió a partir de la caída, que esto no es solamente allá Adán cuando pecó, la perdemos cada uno a partir de nuestras caídas, de abrirnos, de separarnos de la voluntad divina, podemos retomarla volviéndonos a pegar a esa voluntad divina. Lo sabemos a partir de la Biblia. ¿Por qué? Porque escuche, no hay manera de sentir esto a nivel personal. No hay manera de que yo llegue a sentir esto a nivel personal si no es cuando dejo el aparato electrónico,
la silla en el salón de reuniones o lo que fuere, el televisor, de ver la prédica, el computador, de ver el clip, el celular, de ver el clip de contenido espiritual o lo que fuere. Y luego voy y hago el ejercicio yo mismo. E incluso puede hacerse en medio de esto, en medio de cuando estoy sentado escuchando una predicación, conectado con el televisor, con el equipo. E incluso ahí mismo se puede hacer. Pero cuando yo creo mi templo en el tiempo y en el espacio, me abstraigo de lo otro y logro por un momento que seamos el libro y yo. El libro y yo, la Biblia y yo. Allí es donde las páginas y las letras dejan de ser eso y se convierten en boca y comunicación. La boca y la comunicación de Dios para mí. Entonces, pasamos a ser ya de el libro y yo a Dios y yo. Sin mucha explicación, sin conceptos, sin explicaciones o discursos muy profundos, interpretativos, ilustrativos. Simplemente Dios y yo. Su voz y mi oído. Su voz y mi corazón. Él y yo. Allí no importa que seamos eruditos, o que los leamos, o que lo tengamos en la biblioteca y los consultemos a menudo. Ahí no importa. Cuando estamos el libro y yo, Dios y yo, somos solo Él y yo. ¿No le ha pasado que un simple versículo o dos palabras de un versículo le cambian su día y de paso la vida? Más que 10 sermones de los más profundos y elocuentes e incluso espirituales y ungidos oradores y expositores. ¿No le ha pasado? ¿En qué momento eso se vuelve vida? Cuando lo escuchaste y te emocionó y todo, pero tú lo internalizas, haces ejercicio y logras sacar de ahí, de lo que el otro dice o lo que tú lees, ese meollo, ese tuétano, esa grosurita que es para ti, que sabes que es para ti, y te extasía. Ah, sí, usted y yo sabemos lo que se siente. Y es lo que realmente nuestra alma busca. No vendas eso por un plato de lentejas. No vendas eso por un plato de lentejas. Dios también te puede hablar por la Biblia y sigo usando el sarcasmo. Claro, todo eso nos habla, todo eso nos dice. El mensaje espiritualidad. Oh, que encontré que también los indios, los hindúes, los budistas, los tibetanos, los japoneses, los chamanes, los que también dicen esas cosas. Fenomenal. Entonces, ¿ahora cuál es el llamado? No, pues cambio de religión y sigo esto. Bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Mi consejo y lo que le quiero transmitir es, Dios también te puede hablar por la Biblia. O sea, todo eso tiene razón en un sentido. Y cuando vienes y logras que eso que te dijeron por allá, encuentres la consonancia con eso que está en ti. Porque podría usar un tercer argumento, pero bueno, ya el tema se ha ido largo y no quiero abundar en esto. Pero le digo, todo eso que tomes por allá, ¿en qué momento cobran sentido para ti? En el momento en que te das cuenta que todo eso ya está también en la Escritura. Cualquier cosa que te digan ahí, también ya están en las Escrituras. Pero bueno, yo no estoy citando aquí al Corán, a otros libros de otras confesiones, porque no los conozco, no los sé. Más allá de que sí, dentro de mis obras de estudio, Martin Buber, por ejemplo, en la obra Confesiones Extáticas, cita en más de una ocasión experiencias de encuentro místico, encuentro vívido, de apego, de una persona con la divinidad y narra sus historias y es maravilloso, de otras confesiones, pero no van a citar libros para hablarle de lo que ellos conocen y muy bien por ellos. Yo vengo a hablarle de lo que tenemos, de nuestra herencia, de la herencia de nuestra cultura judio-cristiana. Dios también te puede hablar por la Biblia. Todo eso bonito que aprendemos por ahí, el sustento está ahí en las Escrituras. Y sagrados son todos los libros, en un sentido. No vengo ahorita a decir, no, un sincretismo aquí religioso, un ecumenismo barato. Respeto el ecumenismo, pero yo traigo un ecumenismo barato porque sí, ¿no? Pero lo que quiero decir es, ahí está la base. Haz el ejercicio por ti mismo. Que no te vendan fantasías y que no las compres y te subas al bus equivocado. Dice Buber en su obra Eclipse de Dios. Él dice, llamamos plegaria en el sentido más pleno de la palabra a ese discurso del hombre ante Dios que, aunque pida cualquier otra cosa, pide en última instancia la manifestación de la presencia divina para que esta presencia se torne dialógicamente comprensible. O sea, lo que el hombre busca en esencia detrás de toda plegaria, la esencia de la plegaria es pedir que Dios se manifieste y que la manifestación de Él se haga dialógicamente comprensible, que yo entienda qué me está diciendo. Eso es lo que se busca. Y esto que dice Buber acerca de la plegaria es tan cierto también de la lectura devocional de las Escrituras, de la lectura personal de las Escrituras. Lo que se busca en última instancia es esa comunicación divina. Es la hora de escuchar, sin lugar a duda, de que quien nos habla
no es otro que la propia divinidad. Y puede hablarme a través de allí y de allá. Pero también me puede hablar con las escrituras. Y este también incluye que sin eso, lo otro probablemente sean fantasías y nunca yo voy a estar seguro si no lo hago el ejercicio personal de interiorizar todo eso que me dicen y comprobar que es así y sentir ese impulso interno. No compres el éxtasis no lo compran ni lo venden. Esa unión mística, permítanme volver al término, pero esa unión personal, vívida, donde siento que mi alma se apegó con lo divino, ese testimonio te lo da solamente el Espíritu, como está escrito. El Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ese espíritu, esa convicción viene a ti solamente cuando sabes que es genuino. Y solo tú lo puedes saber. Yo hoy solo te estoy animando a cómo comprobarlo. Eso lo tendrás luego que ir y ver, comprobar por ti mismo, a ver si es así o no. Lo cierto es que es solo así. Es la ocasión de escuchar. Solo así estas páginas de este viejo libro se pueden convertir en voz y vida. Y solo tú sabrás si lo haces o si sigues permitiendo que sigan empolvándose mientras buscas, sin éxito, con qué reemplazar y saciar tu necesidad de esa sagrada voz con cosas que no lo pueden reemplazar. Solo tú sabes si lo haces. Solo tú sabes si esa sagrada voz, tan única como tú, se está oyendo en ti o si la estás intentando reemplazar sin éxito con cosas que bien sabes que no las puedes reemplazar. Yo solo te animo a meditar sobre eso, a reflexionar sobre eso y que el cielo te guíe y te muestre su camino. Padre, te alabo y te bendigo por tu palabra, Señor, por tu Torá. Gracias, Señor, por el testimonio interno de las Escrituras. Gracias por la vida de Moisés. Gracias por la vida de Pablo, de Juan, de Abraham, de Yeshua, de Jesús. Gracias por los grandes teólogos, por los grandes maestros, por los rabinos, por los pastores, por los teólogos, por los sacerdotes, por los que se han dedicado a transmitir tus palabras. Gracias por los predicadores modernos, maestros, morim, influenciadores, creadores de contenido. Gracias en todo caso porque tu palabra es anunciada, como bien dijo el rabino Shaul. Pero que podamos, Señor, tomar lo bueno, escudriñarlo todo, no rechazar las cosas a priori como malas, pero darnos la oportunidad de hacer ejercicio de manera personal, de comprobar que tú nos hablas, de tener comunión contigo a través de las Escrituras, que nos dejan el registro de tu trato, de tu accionar con los maestros, con los rabinos, con los profetas, con los seres líderes, patriarcas de fe a quienes inspiraste para las Escrituras, que a partir de ellos podamos también inspirarnos nosotros y poder llegar a convertir esas palabras, que para muchos son nada más que historia muerta, en vida para nosotros, en alimento espiritual para nosotros, que dejemos de ser tan superficiales y de tener una vida espiritual tan raquítica y que podamos crecer en el conocimiento y en el amor contigo, Señor, para tener sustento y vidas realmente significativas para la gloria de tu nombre y para la mejor manifestación de una vida plena en cada uno de nosotros. Fija en el corazón de cada uno, Señor, las palabras de este mensaje para que puedan dar fruto como tú quieras, Señor. Muchas gracias, Beshem Yeshua. Amén y amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Muchas gracias a todos por venir, por conectarse, a escuchar. Nos estamos viendo. Espero que mediten mucho en esto. Hasta la próxima. Shavuot Tov.